Bienvenidos a este capítulo número 8, que estamos muy contentos de verles nuevamente, de leerlos, de saber que están ahí junto a nosotras. Y este capítulo lleva por título Cuando todo vuelve a su lugar. Y vamos a mencionar que estamos aquí en nuestro podcast sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, este capítulo lleva como título Cuando todo vuelve a su lugar, porque no vamos a enmarcar una conversación distinta como tal, sino que queremos hacer un resumen de todo lo que hemos abordado a lo largo de estos capítulos anteriores, de estos 7 capítulos anteriores, donde hemos hablado del corazón, de las perspectivas. Hemos hablado de los vínculos, de las decisiones, las responsabilidades y cómo todo eso va influyendo en lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Queremos hacer énfasis en un verso de la Biblia que, como siempre, está como base en nuestros capítulos, que es porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Y para darle también un poquito más de introducción a este capítulo, queremos reflejar que si bien hemos nombrado el corazón infinitamente en estos capítulos, quiero que vamos a lo profundo, el corazón y Cristo como base, ¿cierto, Rebe? Exacto, y nos gustaría mirar un poco todo el recorrido que hemos realizado a lo largo de este podcast, en donde hemos hablado, claro, del corazón como tal, de la fe, de las decisiones, de los vínculos, de la responsabilidad y del gozo, ¿cierto? Exactamente. Y queremos observar todo este recorrido que hemos realizado y recordar que todo nos lleva a un mismo lugar. Exacto. Y es que cuando hablamos del corazón, estamos hablando de otras cosas. Exacto. Nunca se trató solamente del corazón realmente este capítulo, sino que se trató de la necesidad de que Cristo trabajara en él, de que el corazón lo tuviera a él, tuviera a Cristo. Y es por eso que también, para ir tomando elementos esenciales que vimos a lo largo de este podcast, queremos volver al primer versículo base que tuvimos en nuestro capítulo número 1, que se encontraba en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Curiosamente comenzamos la temporada con este versículo, sí, y también hoy lo volvemos a analizar y lo volvemos a tocar y nos damos cuenta que lo entendemos con mucha más profundidad que lo hacíamos al inicio, o al menos eso esperamos, que el entendimiento de este versículo y de lo que hemos hablado haya traído a sus vidas profundidad, así como trajo también a nuestras vidas. Porque sabemos que guardar el corazón nunca fue un fin, nunca fue el objetivo en sí mismo, sino que el verdadero objetivo es guardarlo porque le pertenece a Cristo. Exacto. Por eso guardamos nuestro corazón, no porque queremos estar apartadas de todo, queremos que no suceda nada malo y protegerlo, sino porque le pertenece a Cristo. Y en base a eso queremos dar inicio al capítulo del día de hoy, el capítulo 8, exacto, ya el último capítulo de este podcast. ¡Qué triste! Y vamos a ir hablando lo que fue que descubrimos en este camino, exacto, y lo que fuimos descubriendo también acerca del corazón. Dentro de este marco del capítulo me gustaría mencionar que desde el principio, como hablan las escrituras, el ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, pero y esto va ligado directamente a lo que hemos ido trabajando dentro de este podcast, a lo que hemos ido conversando, donde la promesa del Señor fue darnos un corazón nuevo, que lo menciona también en Ezequiel 36:26, donde habla de dar este corazón nuevo, quitarnos el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y lo importante que es entregar ese corazón a Dios y tener siempre como base a Cristo, porque cuando nos volvemos a Él, todo tiene sentido. Exacto. Bueno, y para ir comenzando nuestra conversación, nuestro eje de este capítulo en principal,
El eje 1 establecemos como título lo que fuimos descubriendo del corazón. Así que es importante poder ver las distintas experiencias que revelan aquello que tenemos en nuestro corazón. Así que, como todos los capítulos, y hoy día no va a ser la excepción, vamos a tener preguntas que vamos a ir respondiendo. Así que mirando toda la temporada, todas estas conversaciones que hemos tenido, estos espacios de diálogo, me gustaría saber qué cosas fuimos descubriendo sobre el corazón. Procesando. Listo. No. En primera instancia, y lo más general, desde mi perspectiva, es descubrir que el corazón es mucho más profundo de lo que yo solía pensar que era el corazón o lo que era guardar el corazón. Porque limitadamente pensaba que el corazón simplemente era el lugar en donde yo sentía, en donde iniciaban o nacían las emociones. Pero hoy, cuando hablamos de corazón y cuando pienso en Proverbios 4:23, por ejemplo, pienso el corazón como este espacio en donde vivo, este espacio en donde tomo decisiones, en donde amo, en donde reacciono, en donde busco el sentido. Entonces el corazón ya no es simplemente aquel lugar del cual emanan las emociones, sino que el corazón, como muy bien lo hizo Dios al crear al ser humano, es la vida misma, es el centro de nuestro ser, es aquello que me da vida. Exacto. Y ahí se hace un poco este contraste, esta comparación entre el corazón de carne con nuestra alma, que es a lo que se refiere verdaderamente Proverbios 4:23. Entonces, bueno, y ahí podemos pensar en lo perfecto que es Dios y lo sabio que es al hacer que nuestro corazón de carne y nuestra alma, que es el símil que utilizamos para referirnos al corazón, sea la base y el centro del ser humano. Sí. Y sea el núcleo y un órgano, un elemento tan importante. Esencial. Porque claro, como dice la Biblia, de él mana la vida y el corazón, como lo mencionábamos, le tiene que pertenecer a Cristo. Entonces, Exacto. en verdad es, ahora cuando pienso en el corazón como tal, lo veo con una profundidad mucho más amplia que la que tenía antes. A mí me pasa que cuando pienso en la palabra corazón, se me viene a la mente el transformar, como de ir cambiando y porque se me quedó también muy latente lo que hablábamos en el primer capítulo, que son estas cosas que tú dejas entrar a tu corazón y cómo van transformando tu corazón. Exacto. Así que eso me quedó dando vueltas en la cabeza y también me permite ir aprendiendo cada vez más respecto a lo que Dios quiere para nosotros y cómo Él quiere transformar nuestro corazón. Pero bueno, pasando ahí a los capítulos en los que hemos hablado respecto a esto, ¿qué capítulos te mostraron aspectos del corazón que pasan desapercibidos normalmente? Buena pregunta. Y espero que la estén analizando en sus casas porque, claro, esto no se trata simplemente de escucharnos y nosotras mismas también de escucharnos en Exacto. todo lo que mencionamos, porque claro, que se sepa, nosotras no escuchamos el podcast también porque hay mucho que aprender. Y también escuchamos las retroalimentaciones que ustedes nos hacen porque eso también nos llena. Y creo que cada capítulo fue muy clarificador para mi vida. En cada capítulo iba creciendo un poquito más. Sin embargo, hay 3 en los que me quiero detener específicamente. Me quiero detener en el capítulo en el que hablamos de los vínculos, en el capítulo en el que hablamos de las decisiones y el que tocamos la temática de las responsabilidades. Ay, me van a decir copiona, pero yo había pensado lo mismo. Bueno, es que por algo estamos acá las dos. Exactamente. Haciendo este podcast. Bueno, ¿por qué el capítulo de los vínculos? Principalmente igual son elementos súper claves que quiero tomar para no profundizar tanto y no extendernos tanto, porque nos gusta hablar. Pero el de los vínculos porque me hizo reflexionar demasiado en cómo influyen las personas en nuestras vidas. Sí. Y tomar decisiones para poner límites y decir, no sé, quiero que influyas, pero no tanto. Claro. O quiero yo influir en tu vida o ya no quiero que sigas influyendo en mi vida, no sé. Claro. Entonces, como para poder poner límites, que es algo que lo personal me cuesta mucho, y decir como ya,
esto no voy a dejar que influya en mi vida, sino que lo voy a tomar desde otra perspectiva. O este vínculo que estoy teniendo en este momento, no sé, le voy a bajar un cambio. Claro, no me hace bien. Exacto, porque igual, como mencionaba antes, una es media intensa. Entonces, es como, le voy a bajar un cambio porque la verdad está influyendo demasiado. Sí. Eso igual me hizo como abrir los ojos y darme cuenta de cómo las personas influyen en mi vida. Y no solo para tomar decisiones y poner límites, sino que también para reflexionar en esto y darme cuenta en lo que soy, porque muchas veces, bueno, todo el ser humano se compone de partes de muchas personas, al final somos un poco de todo, por así decirlo. Porque adquirimos las costumbres, como mencionábamos, de quienes nos rodeamos, adquirimos costumbres del trabajo, entonces al final hacer este análisis y ver cómo hacer un scanning de uno mismo y de las personas que nos rodean me sirvió bastante y fue muy clarificador. El capítulo sobre las decisiones en particular me mostró un poco lo que hay en mi corazón cuando hay presión. Y ahí igual me llevó un poco al tema de las responsabilidades, porque claro, a veces cuesta poner límites y cuando hay presión uno a veces simplemente dice que sí. Claro. Y no piensa tanto las cosas. Entonces yo creo que el de las decisiones me hace ahora, antes de tomar una decisión, como dar un paso al costado, ver bien la situación. Analizar el panorama. Y después decidir, sin presión. Bueno, y también pensar de la mano un poco con la presión, porque la otra vez estaba viendo una predicación de Miguel Núñez que él decía que en los momentos de presión es cuando sale todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces al final son en esas situaciones en las que vemos de lo que realmente estamos hechos. Claro. Y ahí, claro, la reflexión es: yo quiero estar completamente hecho o hecha de Cristo. Sí, completamente. Entonces, como un cristiano integral. Claro. Sí. Yo creo que también, bueno, para sumarle a esos 3 puntos que son también los que yo tenía como base, a mí me quedó muy grabado cómo Dios transforma tu corazón en el cotidiano. Como la rutina que tú generas cada día, Dios te permite también vivir esa rutina. Entonces siento que a veces no le tomamos el peso necesario a que esa rutina y las actividades que tú generas en el día a día tienen impacto sobre otras personas. Y que cuando uno, bueno, veía también en el reel del capítulo anterior, que ese impacto que nosotros generamos en las otras personas, cuando somos conscientes de eso, ahí también uno puede pensar que Dios está transformando tu vida porque te hace ser más consciente de las distintas situaciones. Pero es complejo el panorama. Pero bueno, Dios ahí se encarga de todo, Dios tiene el control. Pero así que tenemos capítulos muy similares en los cuales nos quedamos ahí más grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí. Así que bueno, para ir avanzando en el eje 1, me gustaría que conversáramos respecto a por qué decisiones, relaciones, responsabilidades o momentos de tensión terminan revelando lo que hay dentro del corazón. Bueno, y tú igual diste una respuesta anteriormente, que fue como justo lo dijiste. Claro, sí, porque al final son en estas situaciones cuando aparece quién o qué es lo que gobierna realmente mi corazón. Exacto. ¿Estoy pensando antes? Como me está ganando el impulso. ¿Qué estoy haciendo? Como... Y ahí entra Lucas 6:5 de lo que... de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, exactamente. Nosotros con un verso así re distinto. Pero no, ese era Lucas, ponen esta parte en negro. Creo que era Lucas 6:5, ¿no? Si no me equivoco, sí. Lo vamos a de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el fondo, claro, eso es cuando desaparece el control, ahí nos damos cuenta quién gobierna, quién tiene el control, valga la redundancia, de mi vida. Exacto. Bueno, vamos a asegurarnos porque no era el verso. No. ¡Ay! 6:45. Bueno, pero para que sepan que no. Ahí, ¿o no? Sí. Ay, ya. Gente, me faltó un 4. Es que nos juzguen. Oh, sí, juzguen.
Sí, Lucas 6:45 nos habla de eso. A la Rebe solo se le pasó un numerito, pero que bueno. estoy acostumbrada a las notas. No, pero bueno, para darle también ¿cómo se llama? Un hilo conductor a lo que estábamos hablando para volver al centro de la conversación, es lo que hablaba la Rebe, esto de mirar el panorama de manera general, ampliar nuestra mirada para ver cómo tenemos que tomar cada decisión, cuando tenemos que establecer límites, cuando tenemos que establecer vínculos. Todo eso es importante porque terminan revelando y terminan transformando tu corazón. Sí, y bueno, de manera positiva o negativa, y la idea es que siempre sea conforme a lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Y para también ir avanzando en este eje 1, vamos a ir con la última pregunta en este eje, que bueno, ¿qué cosas del corazón humano te sorprendieron más al mirar todo el recorrido completo a lo largo de este podcast? Bueno, yo creo que en primera instancia el tema de la autosuficiencia. Ya, perfecto. Y la poca dependencia de Dios. Porque claro, igual nosotros sabemos que somos seres imperfectos, que lo único perfecto es Dios. Exacto. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar de todas estas temáticas que abordamos, siempre estaba esto de que primero intento decidir yo, primero intento hacer las cosas yo y cuando no me resultan, vuelvo a Dios. Y claro, al final, a lo largo de los capítulos hablábamos de un corazón cargado, de malas decisiones, de tristeza, bueno, también hablamos del gozo, pero finalmente era siempre como darme cuenta de que casi siempre se buscaba todo, o se veía esto, perdón, desde una perspectiva muy egocéntrica, por así decirlo, es decir, como yo al centro y no Dios al centro. Entonces darme cuenta que todo lo que es mi corazón depende completamente de Dios, fue muy clarificador porque finalmente es lo que mencionábamos. El corazón es una pieza muy importante en nuestra vida porque es el lugar donde tomamos decisiones, insisto, donde sentimos, donde vivimos, y en ese lugar tiene que estar Dios principalmente, no lo que yo quiero. Exacto. Yo creo que eso fue algo que me sorprendió mucho cuando... Es que si es conforme a nuestra propia voluntad, todas las cosas van a salir mal. Exacto. Pero si es conforme a la voluntad del Señor y lo que Él quiere para nuestras vidas, creo que me quedó dando vueltas también algo que dijiste recién, como para complementar esa respuesta, que es que cuando estamos mal o cuando están las cosas mal, volvemos a Dios. ¿Qué pasa con las enfermedades? Pasa con la tristeza, con la angustia. Pero ¿qué pasa en esos momentos que estamos bien? Cuando todo está bien en nuestra vida, nos olvidamos un poco de del ser agradecidos con Dios. Muchas veces nos olvidamos de decir, bueno, no está todo, está todo bien, entonces gracias por eso, Señor, gracias porque está todo bien. Pero, ¿qué quiero también decir con esto? Que cuando estamos mal, es fundamental volvernos a Cristo, ¿cierto? Es fundamental porque solamente Dios te entrega esa paz que necesitas en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, pero cuando estamos bien, creo que también es importante que seamos agradecidos, que Dios también te entregue ese clic de saber que estás bien, es solamente por su bondad. Bueno, y para ir continuando respecto a lo que hablamos en este eje, creo que es importante darle un énfasis a lo que mencionábamos anteriormente de que no son temas nuevos. No. Entonces vamos a ir a un eje distinto, que era lo que hablaba Rebe al inicio respecto a el problema era más profundo, porque no era solamente el corazón como un órgano, ¿cierto? Como este espacio que tenemos que muchas veces pensamos que teníamos que guardar en una cajita. Avanzábamos en las conversaciones con temas mucho más allá de lo que podíamos mencionar, era más profundo, no tan superficial, y se hizo evidente que el problema del corazón no es algo solamente de conducta, no es algo emocional, sino que es algo mucho más profundo. Exacto. El corazón no necesita solamente corrección, sino, como mencionábamos anteriormente, necesita una vida nueva.
Exacto. Porque a medida que avanzábamos en la temporada y profundizábamos en las conversaciones, nos dábamos cuenta de que el problema era una realidad, Exacto. era algo que se vive y en el fondo nos damos cuenta que es algo que muchos tenemos en común. Sí. No son situaciones, no son elementos de la vida que las personas vivimos aisladas, sino que en el fondo son situaciones, procesos que uno pasa y que el otro también vive. Exacto. Entonces, finalmente, cuando uno quiere dar a conocer quizás la problemática con la que se vive, te das cuenta que tu hermano quizás también atravesó por lo mismo. Claro. Y que se puede conversar esta situación y que el problema, como claro decías tú, es profundo. Sin embargo, no te pasa solamente a ti, sino que le Exacto. pasa Y a esa, muchos. y esa situación, al poder compartirla, también nos genera tranquilidad en nuestro corazón. El saber que otra persona puede estar teniendo algo en común o compartiendo esa pena, tristeza, angustia, dolor, pero de que Dios está ahí al lado, siento que también es muy reconfortante. Exacto. Así que... Y como el problema es más profundo, las preguntas también lo son. Exactamente. Las interrogantes que surgen también lo son. Exacto. Y con la que me gustaría iniciar en este eje es básicamente reflexionar en por qué siempre o la mayoría de las veces intentamos resolver los problemas del corazón desde afuera, como desde lo externo. No mirando en lo profundo. Exacto. ¿Por qué crees que hacemos eso? Yo creo que muchas veces pasa esa situación porque queremos soluciones rápidas y porque también nos cuesta generar una mirada interna hacia nosotros mismos. Era lo que hablábamos en los primeros capítulos de incomodarnos. Exacto. O sea, ir transformando tu corazón y profundizar en eso muchas veces genera incomodidad. Y la incomodidad no es algo que quieran pasar en el cotidiano. Sí. Muchas veces las personas prefieren solucionar problemas a lo rápido, sencillito, ahí de manera superficial, pasajero, para no generar esa introspección, ¿está bien la palabra? Sí. Un poquito más, porque genera incomodidad y prefieren no hacerlo, pero en esa profundidad y en eso interno y en lo más... y en esa visualizar más allá, está donde Dios también permite transformar ese corazón. Exacto. También está donde el Señor quiere hablar y conversar contigo respecto a lo que quiere para tu vida. Exacto. Y además, siempre, no va a ser sencillo lo que voy a decir, pero sí es más fácil modificar conductas. Es más sencillo identificar la conducta errónea y modificarla a que reconocer la necesidad profunda de tu corazón y cambiar eso. Exacto. Porque modificar la conducta, por supuesto, es algo externo y se habla mucho de los hábitos y que científicamente está comprobado que el ser humano puede adquirir nuevos hábitos y puede corregir conductas. Sin embargo, es muy difícil que el ser humano, primero que todo, como decías tú, introspeccione en su corazón, reconozca las necesidades, las debilidades, los errores que tiene y los corrija. Exacto. Es muy difícil que mucho. suceda, pero se puede hacer. Sí. Y se debe hacer porque nosotros estamos en este proceso, ¿cierto?, de santificación. Exacto. En donde Dios está transformando nuestro corazón constantemente, haciéndolo a su imagen. Por ende, debemos cambiar cosas de nosotros. Exacto. No podemos no cambiar, no podemos quedarnos con esta idea que creo que también lo mencionábamos de así soy, así me quedé y así me van a tener que aceptar. No, porque la Biblia dice lo contrario, dice que tenemos que transformarnos a la imagen de Cristo. Exactamente. Y no habla de nuestras conductas precisamente, no habla como de los hábitos, no habla de si nos levantamos temprano o tarde, sino que habla de lo que hay en nuestro corazón, de nuestras decisiones, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de sentir, de amar, etc. De lo que quieres para tu vida tú. Exacto. De lo que es lo que quiere Dios para tu vida. Exacto, entonces es importante que hagamos esta mirada interna
y nos demos cuenta de las necesidades que tenemos, como mencionábamos, los errores, aquellas falencias, y no tengamos, sino que Dios coloque en nosotros la capacidad de, además de identificarlas, poder cambiarlas. Exacto. Y que nuestra oración sea esa, que Dios transforme nuestro corazón completo, nuestro corazón integral, como lo mencionábamos. Y como dijo Mili, muy importante, esto no es un proceso cómodo, no es algo incómodo, no es algo cómodo, no es algo con lo que yo me voy a sentir 100% bien, sino que todo lo contrario, va a generar incomodidad. Claro. Pero también lo mencionábamos en el podcast, así como bendita incomodidad que me acerca más a Dios, que me acerca a parecerme más a Él. Exacto. Entonces, ¿por qué desaprovecharlo? ¿Por qué desecharlo? Totalmente. Iba a dar una respuesta para complementar, pero que siento que va más con la respuesta de la pregunta número 2, que nos habla de cómo se nota la diferencia entre alguien que intenta cambiar por sí mismo y alguien que está siendo transformado por Dios. Hablábamos recién respecto a la incomodidad, ¿cierto? Pero me pasa que va muy relacionado con lo que dijiste, con la dependencia hacia Cristo, que esa dependencia, si bien este proceso te genera incomodidad, si nuestra dependencia es total en Cristo, si permitimos que Dios transforme nuestro corazón, eso también nos trae paz. Claro. Como Dios va transformando tu vida, entonces si lo hago netamente por yo, quien soy, nunca voy a cambiar, soy así, me aceptan tal cual. Cuando te dicen lo contrario o cuando te enfrentas a situaciones, ahí sí hay incomodidad. Pero si tu vida depende totalmente de Cristo y Cristo está transformando constantemente tu corazón, quizás hay menos incomodidad. Exacto. Quizás ahí nos generamos ahí un poquito más de zona de confort, claro, que te permite también quizás generar ese diálogo con la otra persona. Ok, estoy mal, soy así, intento cambiar, pero estoy dejando que Dios transforme mi corazón. Es Él el que se tiene que encargar de esto. No se encargan otras personas, no se encargan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos. Si bien nosotros con nuestro libre albedrío podemos decidir qué entra en este corazón, el encargado de transformar nuestro corazón es Dios. No hay nadie más que genere esa transformación. Exacto. Que creo que dije transformación muchas veces. Transformación. Vamos a generar ahí un conteo. Mientras hablabas pensaba en Dios me da paz. Exactamente. Dios me da paz. Lupita me da paz. Sí. Pero bueno, bueno, también me gustaría agregar algo a eso porque es muy cierto lo que dice Mili. Lo que voy a mencionar es algo súper sencillo, es que la diferencia se nota en que cuando alguien intenta cambiar por sí mismo hay un esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano siempre, como mencionábamos anteriormente, se centra en las conductas, en aquello visible que se debe modificar. Sin embargo, alguien que está siendo transformado por Dios, el cambio comienza desde adentro, desde lo profundo. Y como mencionabas tú, es Dios quien transforma nuestro corazón. Y este versículo sí lo voy a decir bien, que está en Ezequiel 36:26, en donde, no lo voy a leer completo, pero dice, os daré un nuevo corazón. Sí. Aquí no es que tú vas a crear un nuevo corazón, es en que tu hermano te va a transformar el corazón, no, sino que Dios mismo nos va a dar un nuevo corazón. Exactamente. Bueno, sí, y es importante también ir reconociendo que el problema, como dice el título de este eje, era más profundo. Si no se dieron cuenta en los capítulos anteriores, el problema era más profundo, era mucho más allá, era generar una mirada mucho más interna y no tan externa de todo lo que hemos ido hablando. Bueno, Rebe, para ir avanzando en la conversación, ¿qué cosas de esta temporada mostraron que el corazón necesita algo más profundo que buenos consejos? Ya. Primero que todo, creo que una de las cosas que me hizo entender que es más que los buenos consejos es que teniendo la verdad, había que seguir luchando. Ahí sigue una lucha. Es decir, yo sé lo que es correcto, yo sé lo que es el bien, yo sé cuál es el camino que debo seguir. Sin embargo, en mí siguen habiendo luchas, porque lo que hablábamos anteriormente en los primeros capítulos, hay una pugna entre mi ser que está siendo transformado por Dios y mi carne, ¿cierto? Mi humanidad pecadora. También algo de lo que reflexionaba es que el problema no es solo la información,
sino que es la condición espiritual, es cómo estoy yo internamente. Exacto. Entonces, eso era lo que pensaba que es más allá de los buenos consejos. Sí, yo siento que también va de la mano con lo que hablábamos en el capítulo 2 con el tío Carlos Mena respecto a la importancia de las disciplinas espirituales para Sí. tu vida espiritual individual, respecto a el poder orar, comunicarte Claro. con Dios, el saber qué quiere para tu vida, qué quiere hablar contigo, qué quiere Exacto. decirte, y poder también generar que Él nos entregue la sabiduría para poder comprender también esas Exacto. distintas situaciones, y también poder comprender esas distintas situaciones que Dios también nos permite vivir, esas Exacto. luchas, esos momentos de tristeza, de ansiedad, pero si tenemos a Cristo a nuestro lado, Él transforma nuestra vida y todo va bien. Claro, y ahí está la base también súper, súper importante y que no hay que dejar para nada de lado, porque como decías tú, es la base, es nuestra roca, Exacto. más que los buenos consejos, más que toda la información que yo pueda obtener, mi corazón lo que realmente necesita es Cristo. Ujú. Necesita a Cristo y ser transformada, en este caso, por Él. Sí, Porque al final es Dios la única persona que tiene el poder de cambiarnos. exacto. Yo siempre digo así como en mi círculo y a mis estudiantes como nosotros jamás vamos a poder cambiar a otra persona. Porque finalmente solo Cristo, solo Dios es quien puede transformar la vida de Exactamente. las personas. Y de hecho, ahí nos damos cuenta en Efesios 2:1, en donde dice, y Él os dio vida a vosotros. Exacto. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nadie podía cambiar ese estado del ser humano. Exacto. Solo Dios pudo transformar nuestro estado de muertos a vivos vida. en Cristo. Exacto. Entonces, finalmente ahí está nuestra esperanza, que no se trata solo de los buenos consejos, no se trata solo de la información que podemos obtener, sino que se trata del ser que cambió nuestra vida, que cambió Exactamente. nuestro estado. Se trata de Cristo operando en nuestros corazones. No importa con qué personas te rodees, no importa qué tan... Si bien es fundamental para la vida de un cristiano esta red de apoyo, los amigos, la familia, pero finalmente es Dios el que trabaja contigo solo, como esa Sí. intimidad. Eres tú el que tiene esa intimidad con Dios que te permite crecer. Entonces, claro, es importante rodearte de buenos amigos, de buenos vínculos, de gente que te ama, que te quiere, que te va a ayudar, pero al final, si tienes a Cristo, es lo único que necesitas. Exacto. Es lo único que necesitas, y solo Él puede entregarte esa paz, ese corazón nuevo y esa vida nueva. Sí. Bueno, y ya sabemos que el problema era más profundo. Ujú. Entonces, como el problema era más profundo, el eje que viene a continuación o la temática que vamos a abordar en esta parte del capítulo es ¿qué necesitaba realmente el corazón? Sí. Bueno, y ahí es importante también entender en qué momentos nosotros podemos ver claramente la necesidad que tiene el corazón en Cristo. Yo creo que hay varios momentos. Claro, en todos. En En todos, todos. sí. Yo creo, bueno, no creo, sino que si analizamos los capítulos que hemos visto, nos damos cuenta que jamás dejamos de hablar de la necesidad que tenemos de Cristo. Exactamente. Que siempre llegábamos a ese punto que necesitábamos, bueno, de hecho creo que en el último capítulo lo mencionamos, necesitábamos a un Salvador. Nosotros, nuestra vida necesitaba a Cristo, solo que no lo sabíamos. Exactamente. Pero yo creo que también es importante ver que no nos damos cuenta muchas veces de que Dios está transformando nuestra vida a cada segundo, a cada minuto, con nuestras decisiones, con todo lo que hacemos en el cotidiano. Creo que es importante tener en consideración que a mí no me pasa que es como en este capítulo de este minuto en específico, sino que fue durante toda la temporada, durante todos los espacios de conversación, durante también la preparación de los capítulos. También pudimos establecer momentos de conversación que nos permitían ver como, oh, wow, aquí también es importante mencionarlo. Claro, es que es siempre, porque al final
en todo momento nos damos cuenta que tenemos la necesidad de algo y que nosotras no podemos producir nada bueno por nosotras mismas, sino que necesitamos a alguien mayor. Exactamente. La frase que siempre mencionamos a lo largo Del de podcast. todo el podcast, es decir, todo lo malo soy yo, porque yo no Exacto. puedo hacer nada bueno, entonces necesito a alguien que sí haga lo bueno, y ahí entra la figura de Cristo, ¿cierto? Sí, Entonces, completamente. ahí, bueno, y siempre lo mencionamos porque de eso se trata. No se Sí. trata de nosotras, no se trata de cómo nos sentimos, no se trata de cómo vivimos, sino que se trata de cómo Cristo transforma las vidas. Sí, completamente. Hay la pregunta que sigue nos habla respecto a ¿por qué creen que terminamos hablando de Cristo incluso cuando comenzamos conversando sobre otros temas? Esto lo escuché también hace mucho tiempo atrás de un amigo muy cercano que se hacía esa pregunta en el círculo de conversación con otros amigos, que decía, ¿por qué siempre terminamos hablando de Dios? Era como, empezamos hablando de temas de X, cualquier cosa, pero siempre terminamos hablando de Dios. Puede ser de lo que Dios hizo, como de lo que Dios te permitió ver, de lo que Dios te permitió entender. Y es como, Dios te da la oportunidad de hablar de cualquier cosa, te da la oportunidad de generar espacios de risa, de conversación, de todo, pero siempre te genera este clic al final de que la base de todo espacio es Él. O sea, Él es siempre el que está al centro, pese a que estés hablando de otras cosas, que estés mirando otras cosas, que estés viendo tele, que estés escuchando música, que estés hablando con tus amigos, siempre el centro de todo es Cristo. Uh-huh. Entonces, al final, quedarnos con ese recordatorio es lo fundamental. Claro, y yo creo que al final siempre terminamos hablando de Cristo, porque Cristo no es un tema más en la vida cristiana. Exacto. Sino que, como mencionabas tú muy bien, Cristo es el centro Exacto. de nuestras vidas. Sí, completamente. Es el centro de toda la vida cristiana. Y lo dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Exactamente. Es decir, todo se trata de Él. Sí, hay un espacio de conversación que es enriquecedor cuando terminas hablando de Cristo, Sí. Porque pese a que algunas personas puedan saber más o menos respecto de la Biblia, siempre hay algo nuevo que necesitas saber. Sí. Siempre hay algo que Dios quiere entregarte a tu vida. Sí, y es satisfactorio también. Sí, completamente. Como darte cuenta que de alguna u otra forma la verdad no queda oculta. Exacto. Sino que se transmite y darte, no sé, para mí es satisfactorio y es glorioso darme cuenta cómo, no sé, pues mi círculo finalmente lo reconoce en todas las cosas. Uh-huh. Y decir como, oh, qué cuático que ahora estemos hablando de Dios de esta forma, Sí. cuando antes quizás no era así. Exacto. Entonces es glorioso y es de verdad bacán ver cómo Cristo al final siempre brilla y siempre está ahí, porque es el centro. Exacto, como y eso es lo hermoso de tu día a día, que puedas ver a Cristo en todas las cosas que haces y en lo que conversas y cómo te desenvuelves, y va todo en base a Él. Sí, es importante también, como dice la siguiente pregunta, que creo que si bien lo tenemos claro, es siempre importante recordarle a toda la gente que nos está mirando y que también la pregunta se la hagan ustedes. Pensemos. ¿Qué hemos encontrado en Cristo que no logramos encontrar en ninguna otra cosa? Uh-huh. Bueno, me encantó esta pregunta porque te hace reflexionar y es práctica, es como fácil de responder, uh-huh. No es tan compleja, entonces hice como una pequeña listita de las cosas que hablamos en el capítulo que encontramos en Cristo. Una pequeña listita, la Rebe. Un papiro. No, es que al final, como lo mencionábamos, podríamos mencionar muchísimas cosas, sí. Porque Cristo está en todo. Sin embargo, si nos vamos a lo medular, yo creo que lo primero que encontramos en Cristo que no encuentro en ninguna otra cosa o ninguna otra parte es perdón para mi alma, uh-huh. El descanso, la identidad, la esperanza, el propósito, la reconciliación con Dios, uh-huh. Fundamental, y la vida. Sí. Vida encuentro en Cristo. Exactamente, creo que esa palabra resume muy bien, vida. También a mí me pasa que cuando leía esta pregunta, a mi cabeza se vino como una pizarra, literalmente,
y se vino muy en grande la palabra paz. Era lo que hablábamos con nuestro pastor en el capítulo 6, si no me equivoco, respecto a, me pongo a pensar en esas personas que no tienen a Cristo en sus vidas y que no encuentran perdón, que no encuentran descanso y que no tienen vida nueva. Siento que el poder encontrarnos con Dios nos genera paz en todo aspecto de nuestra vida. Por eso es importante que bueno, si quizás le aparezcamos a alguna persona externa que no conoce a Cristo y que pueda, o quizás que esté viendo por Reel o por redes sociales, saber que nosotras somos igual de dependientes, cada una en nuestras vidas, porque necesitamos a Cristo, dependemos de Cristo, y solo es Él el que puede entregar esa paz a nuestras vidas, solo es Él el que nos entrega esa seguridad y ese descanso a nuestra alma, porque de verdad que es muy satisfactorio y placentero. Exacto, tener paz en nuestro corazón, aunque pasemos por situaciones que no sean bonitas, aunque pasemos por situaciones complejas, el tener esa paz en medio de esa situación es impagable. Es que ahí entra estos conceptos que me gusta tocar porque muchas veces se malentienden, pero eso es lo sobrenatural. Exacto. Encontrar la paz cuando nadie entiende que tú puedes sí sentir paz en un momento difícil. ¿Por qué estás tan tranquilo? Encontrar paz en momentos de problema, en el duelo, en la tristeza, en el conflicto. Sentir paz, eso es sobrenatural porque el humano en sí no puede sentir esto por sí solo. Entonces, Cristo me da paz. Cristo me da paz. Eso es el lema del capítulo. Bueno, para ir avanzando nuestro último eje, que lleva por título, como el título que tiene el capítulo, que es Cuando todo vuelve a su lugar. Nos gustaría mirar todo el recorrido. Descubrimos que el centro de esta historia, como lo hemos dicho, nunca fue el corazón, sino que siempre fue Cristo y la transformación que hay en ese corazón y todo lo que conlleva la palabra corazón. Sí, este es el corazón Exactamente. del episodio. Bueno, cuando todo vuelve a su lugar, con este último eje nos vamos a despedir, ¿cierto? Sí. Con este último eje, bueno, vamos a reflexionar, vamos a hablar y después de eso vamos a volver a nuestros lugares. Ya no nos vamos a encontrar más aquí. Y aquí ponemos lluvia. Triste. Don Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo. Bueno, sí, para ir orientándonos en base a este eje, mirando todos los capítulos, un paréntesis, a mí me pasa que es como, oh, wow, grabamos todo. Es como cuando me puse a leer este capítulo me dio un poquito de nostalgia, que lo sepan. Pero sí, mirando todo el capítulo, ¿qué cosas te ha mostrado Dios sobre tu corazón? Buena pregunta. Incomodemos. En el último Esta pregunta es, bueno, súper personal. Y aquí igual nosotras quedamos en evidencia. Y ya esto sí se puede colocar. Creo que Dios siempre está confrontando nuestras vidas. Y creo que, no sé, es como... Siento que Dios me dice, ya sabía ya tienes esta información, ¿crees esto? Pongámoslo a prueba. Y eso me pasó y creo que una de las cosas que más me mostró sobre mi corazón era que yo necesitaba dejar ciertas cosas a Él completamente. Cosas que yo estaba tomando como por mi cuenta y creyendo que podía, por así decirlo. Y específicamente lo veo en el tema de la autosuficiencia. Porque a mí me encanta tener como todo con mis estructuras, mis órdenes, que yo solo me entiendo, y hacer todo a la perfección. Sin embargo, me doy cuenta que yo no puedo con todas esas cosas, y que nunca se trataron de mis fuerzas. Exacto. Nunca se trató de mi inteligencia, nunca se trató de lo bien que lo hago, sino que siempre se trató de Dios teniendo misericordia de mí y obrando en mi vida. Y yo creo que eso fue súper revelador porque eso transformó mi manera de vivir completamente. Exactamente. A mí me pasó que lo comentaba con un grupo de amigos respondiendo a esta pregunta, que estaba en mi petición como, Señor, quiero aprender más de ti, pero me cuesta porque... A uno, siendo sincera, le cuesta leer la Biblia, le cuesta orar.
pero no siempre. Hay espacios en los que es tan satisfactorio también leer y orar que yo le decía al Señor, ok, quiero saber, quiero aprender más de ti, quiero crecer espiritualmente, quiero avanzar, quiero transformar mi corazón, y de repente aparece este proyecto. Chichi. Y ahí el Señor me dijo como, te escucho, te escucho, y esta es la forma en la que vas a poder generar ese primer pasito para tu petición. Fue como, Dios, yo sé que tú me escuchas siempre. Nunca más pido. No pido nada más. No, pero siento que Dios me ha mostrado que si está dentro de su voluntad, lo va a conceder. Y que también me permite entender que nada está fuera de la voluntad de Cristo. Todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo permite. Incluso esas situaciones complejas. Dios permite que atravieses en ella, pero que todo lo que pasa en nuestra vida te permite transformar el corazón. Claro. Todas las acciones, el impacto que tienen esas acciones en el cotidiano, genera una transformación en tu corazón. Exacto. Y bueno, me ha mostrado Dios sobre mi corazón que solo quiere el bien. Sí. Solo quiere el bien para mi vida. Es también esta parte, este verso de la Biblia que nos habla respecto a mis planes son para bien. O sea, Él nunca quiere nada malo para nuestras vidas. Lo que nos pase malo en nuestra vida es a causa de nuestras propias decisiones. Exacto. No porque Dios quiera algo malo para nuestras vidas. Sí. Qué bonito. Listo. No, qué lindo que lo veas así, porque hay muchas personas que tienen la oración de crecer espiritualmente y se quedan en esa oración y no se dan cuenta de todos los medios de gracia que Dios dispone para ese crecimiento. Y yo siempre, bueno, cuando oro, le digo a Dios como... le agradezco demasiado por estas como responsabilidades que yo lo digo así como, gracias por la responsabilidad de poder participar de un discipulado, de que haya estudio bíblico y de sentir como ese sentido de la responsabilidad, porque me hace estar como obligada, entre comillas, a aprender de tu palabra. Exacto. Me hace estar ahí como dependiente de que tengo que leer la Biblia y todo eso. Entonces yo siempre digo que Dios tiene mucha misericordia de nosotros y pone estos medios de gracia, pone el discipulado, pone el estudio bíblico. A nosotras nos puso este podcast que nos obligó a estudiar y profundizar más en su palabra, y al final es para nuestro crecimiento solamente. Totalmente. Así que Dios hace todo perfecto para Él mismo. Exacto. Y en el fondo Dios siempre está respondiendo a nuestras oraciones. Sí. Algunas son de forma más concretas, como en tu caso que Exacto. este proyecto específico, y otras que eras tú, por ejemplo, exacto, y no era un llamado a una comunidad abierta. Pero también están estos medios, insisto, que se dan en muchas iglesias en donde hay espacios para estudiar la palabra. Sí. Y tenemos que aprovecharlos. Sí, completamente. Todas estas cosas nos ha mostrado Dios sobre nuestro corazón. Sí. Y es importante que también ustedes puedan comprender que de todo lo que nos han escuchado aquí hablar, se puedan hacer esa pregunta. Conforme a las reflexiones que se hacían ustedes mismos, ¿qué cosas les ha mostrado Dios respecto a su propio corazón? Exacto. Entendiendo que nunca se trató del corazón. Claro. Pero bueno, pues sí, para ir avanzando también... ¿qué conversaciones hoy entendemos de una manera distinta al mirar todo desde Cristo? Yo creo que cambia toda nuestra perspectiva. Es que sí, eso estaba pensando. Yo creo que, no sé si los que nos escuchan, pero para nosotras sí hay un antes y un después. Totalmente. Porque, claro, cuando estudiábamos nos damos cuenta que había una responsabilidad y que Dios nos estaba llamando a ser transformadas a esto que estábamos estudiando específicamente. Entonces... como decías tú, finalmente Dios cambia todas nuestras perspectivas, y si hablamos de conversaciones, creo que Dios cambió todas mis conversaciones. Sí. Y finalmente hace que hoy todo lo que se aborde siempre mi mente esté pensando en Cristo, en el Evangelio de Cristo, y cómo exacto, todo lo que uno está realizando diariamente, todo lo que uno está comentando, hablando diariamente, debe apuntar y apunta al Evangelio. Y como que eso me hace estar pensando constantemente en el Evangelio, y además me hace reflexionar en cómo
yo puedo presentar el evangelio a estas personas con las que converso. Exactamente. Ir buscando, ser un poco más estratega también. ¿Qué conversaciones? Yo creo que se resume en un todo. Todo, porque ya el Señor nos entrega una perspectiva mucho más amplia respecto a ser un cristiano integral en todos los escenarios en los cuales nos desenvolvemos. Sí. ¿Cierto? Bueno, y creo que la pregunta que sigue también abarca un todo. Sí. ¿Por qué nuestro corazón solamente encuentra verdadero descanso en Él? Creo que además de poder experimentarlo, como además de tener la dicha y la gracia de poder decir como yo experimenté descanso en Dios en esta y en esta otra situación, creo que es porque lo dice la Biblia, porque lo dice su palabra y nosotras consideramos que su palabra es verdadera, consideramos que su palabra es eficaz, sabemos que la palabra de Dios se hace vida en nuestros corazones. Exactamente. Entonces yo creo que por eso es que el corazón encuentra descanso solamente en Dios. Y ahí yo seleccioné 2 versículos para como poder también basarnos, porque recordemos que todo tiene que estar situado en la palabra, y uno es Mateo 11:28, en donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. Que yo os haré descansar. Ahí literalmente Dios nos está haciendo una invitación, un llamado, ¿cierto? Sí, completamente. Y el otro es el Salmo 62:1, que dice, en Dios solamente está callada mi alma. Es decir, en Dios solamente descansa mi corazón. Exactamente. Me gustaría agregar uno que es, como el de base favorito que siempre digo, que es Filipenses 4:13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, solo Él nos fortalece y podemos encontrar el verdadero descanso. Solo en Él, porque Él es la vida. Siento que eso también es resumen. Él es la vida. Y para ir ya culminando con nuestras últimas preguntas. Rebe, si tuvieras que resumir toda esta temporada en una sola verdad, ¿cuál sería? Una, porque ya no podemos extender más porque nos van a retar. Mentira. Ya yo tenía 3 opciones. No, una nomás. Ya, pero creo que la principal es que mi corazón y el corazón de todos nosotros fue creado para Cristo. Esa es una verdad. Una verdad. ¿Pero tienes más? ¿Puedes leerlas? Nada, dale. Si yo tuviera que resumir toda esta temporada en una sola verdad, sería la dependencia que debemos tener en Cristo. Sí. Que si dependemos completamente de Él, ya está todo bien en nuestras vidas. Sí. Bueno, voy a mencionar igual las otras 2. Dale nomás. Porque también, porque no lo pensé por la pura. No. Porque no lo estudié por nada. No. Sino porque creo que quizás algunos se pueden identificar con las que mencionamos, pero si ampliamos el abanico, se pueden identificar aún más. La otra verdad en la que pensé es que nada ocupa correctamente el lugar que solo Cristo puede ocupar. Y eso también fue muy clarificador. Qué lindo. Y vamos a ponerlo ahí de descripción del Instagram. Y el otro es que la vida encuentra sentido cuando Cristo vuelve al centro. Totalmente. Si creen que su vida no tiene sentido, vuelvan que Cristo vuelva. Eso. Al centro. Sí, siento que el tener a Cristo también es una verdad que abarca mucho esta temporada. Sí. Cristo como centro. Sí. Nunca se trató del corazón, bueno, entendiéndolo, siempre hablamos del corazón, pero siempre se trató de Cristo como centro. Y ahí entra Cristo. Y ahí sacamos nuestros instrumentos. Y para ir cerrando nuestro espacio de conversación, ¿qué esperanza entrega saber que Cristo no solo salva, sino que sostiene, transforma y guía? Bueno, y aquí quiero responder con Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Exactamente. La buena obra comienza con Cristo muriendo en la cruz, ¿cierto? Y salvándonos por nuestros pecados. Y sabemos que esta buena obra va a culminar cuando Él venga por nosotros. Sí. Entonces, eso me recuerda que primero no camino sola. Exacto. Sino que Cristo siempre está conmigo, que la obra y que todo lo que yo produzco no proviene de mí, sino que no depende de mí, sino que depende netamente de Dios, y que el mismo Cristo que tuvo el poder y la capacidad de salvarme es quien me sostiene.
Exactamente. Yo creo que también es muy esperanzador saber que Él sostiene nuestras vidas, que no depende de nosotros, porque si de nosotros dependiera, creo que no estaríamos nada de bien. Exacto. Pero saber que Él nos sostiene cada día, que transforma nuestro corazón y que nos guía, es una esperanza firme, es una esperanza fiel y Cristo como el centro de todo siempre. Sí. Y para cerrar, Oh. voy a sacar un as bajo la manga. No, pero me gustaría que ya fuera de todo guía, de toda nuestra... lo que tenemos para guiar el episodio, me gustaría que Mili nos pudieras contar cómo fue recorrer esta temporada. ¿Cómo fue este camino? Porque ya nos estamos despidiendo, Sí. no nos vamos a ver más. O quizás sí. Comente y denle like. Spoiler, o quizás sí. Si ustedes nos piden una nueva temporada, igual no más. Mira, yo siento que, como decía al inicio, Dios me dio esta oportunidad para generar mucho crecimiento espiritual en mi vida. Me permitió poder comprender respecto a distintas situaciones que puedan estar pasando en mi vida. Y siento que el poder recordar, saber y, como repetí también anteriormente, comprender qué es lo que Él quiere, me permitió tener descanso. Aún más descanso, porque claro, yo ya descanso en Cristo, soy dependiente de Cristo, entonces me permitió tener ese crecimiento espiritual que tenemos que tener como cristianos, pero que personalmente mi vida necesitaba. Así que estoy muy agradecida de que Dios nos haya puesto en este proyecto, porque me permite también saber que está ahí en las cosas, en los detalles. Recorrer esta temporada, si bien fue en algunos momentos cansador quizás para todos los que están detrás de cámaras y también para nosotras, también fue muy, muy, muy enriquecedor y muy satisfactorio el poder entregar la palabra de Cristo, el poder conversar respecto a Él. Siento que es algo que llena mi corazón. Estoy muy, muy agradecida con Dios por permitirme tener este espacio, y también aquí me quiero salir un poquito de la línea, pero para los que nos ven y nos escuchan, quiero dar nombres. Sí. Así que quiero agradecer también a los chicos que están detrás de esto, Catalina, Gamaliel y Nehemías, que fueron parte de este proceso y que son parte fundamental, porque sin ellos no podríamos estar conversando con ustedes. Exacto. Hay un arduo trabajo detrás. Para todos los que nos están mirando, no es solamente sentarnos y conversar como se pueda ver en los videos. Hay un arduo trabajo detrás. Es preparar, es estudiar, conversar. Conversar, editar. Así que agradezco a Dios también por los que hay detrás de cámaras, que es el Señor que les entrega las habilidades para poder también hacer todo esto para su gloria. Así que estoy muy agradecida contigo, Rebe, también por tener este espacio junto a ti que nos permitió poder acercarnos. Y bueno, solamente cerrar con que con el verso de hoy día, que también siento que abarca todo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sí, comparto tus agradecimientos. Todo lo que menciona Emilia es muy cierto. Ha sido una etapa de bendición completamente. De inicio a fin, desde el día 1. Así que, bueno, primero que todo, gracias a Dios por darnos esta instancia de crecimiento. También agradecer a Dios mismo, bueno, todas las gracias siempre son a Dios, por las cosas y por las personas que Él pone, y agradecer por nuestra iglesia local, que permite este espacio, que nos permite crecer en la palabra y que nos da las herramientas para tener un estudio sistemático de las Escrituras, porque cuando estudiábamos cada capítulo podíamos ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y nos da la facilidad, por así decirlo, de comprender su palabra. Y es netamente por las herramientas o por el trabajo sistemático que se hace en nuestra iglesia local. Y eso también hay que reconocerlo, porque Dios ha obrado profundamente en nuestra iglesia. Completamente. Y ahora estamos viendo el fruto en este proyecto.
Así que eso, estamos agradecidas con todos ustedes sí, también que nos escuchan. Sí, muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, Sí. los que interactúan a través de las redes, aquellos también que cuando nos ven en la iglesia nos entregan un comentario, ya sea para Sí, retroalimentar o darnos refuerzo positivo. que es muy rico También, también. sí, también les agradecemos, decirles que les amamos en Cristo Así y es. esperamos que podamos seguir creciendo en comunidad como Dios así lo ha permitido hasta el día de hoy. Así es. Y bueno, para cerrar, siempre recuerden que, sobre toda cosa Cosa guardada, guardada, guarda tu corazón.